formamos la familia de la que Él es liberador. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre Maxi cantando el canto número 16. En nuestra celebración, contarle a nuestros hermanos que vuelvan. Sudor, lágrima, esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Nos unimos en este domingo a todas las intenciones de aquellos que nos ven por televisión y se unen desde su casa a la celebración de la misa. Rezamos por todas nuestras intenciones y también por la fecundidad en nuestra parroquia, en nuestra diócesis y en toda la Argentina, en este fin de semana de la colecta anual de Cáritas. Nos preparamos para escuchar la palabra y compartir la mesa y pedimos al Señor que nos perdone. Tú que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad. Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a vivir con humildad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. La voluntad del Padre para formar la familia de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio y lo hacemos cantando el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó, ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa.
Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Como decíamos al comienzo de la celebración, estamos en uno de los domingos, sábados, en las vísperas del domingo de nuestra iglesia, en donde ponemos de manifiesto especialmente la experiencia de la solidaridad. Eso es la colecta de Cáritas, junto con la colecta más por menos, pero especialmente la colecta de Cáritas, uno de los momentos de mayor solidaridad en lo que tiene que ver con el aporte económico que la Iglesia tiene invitando a sus fieles, y no solamente a sus fieles, sino a todas las personas que quieran colaborar. En nuestra diócesis ya desde hace muchísimo tiempo la colecta no es realizada solamente en los templos, sino en lugares centrales de nuestra diócesis, en la calle, colegios, instituciones, quizás muchos también negocios, muchos lugares en los cuales se invita a los cristianos a expresar la solidaridad y expresarla quizá del modo que es más difícil. El relato del Evangelio nos trae, como en esta figura que trae el Evangelio de Marcos de lo que es el demonio, dice el Evangelio de Marcos: Satanás, el demonio, como querramos llamarlo, es el que divide, es el que nos distancia, dice el Evangelio. El gran don de Satanás, dice el Evangelio, es que divide y que genera internas, dice el Evangelio de Marcos, ¿no? El demonio genera internas y entonces nadie puede subsistir. Y quizás nosotros en este tiempo, esto nos pasa. Pareciera que no se puede muchas veces hablar de los pobres y hablar de la pobreza desde el Evangelio. Como decíamos quizá hace algunos fines de semana también. ¿Qué nos pasa que no podemos hablar de los pobres sin ideologizarnos a veces? Entonces pareciera que cualquier comentario o situación o sensibilidad hacia los pobres es tomada por muchos como: ya te estás metiendo en política, ya sos de un lado, ya sos del otro. Y si hay algo de lo cual los cristianos no podemos dejar de hablar, es de los pobres. No puede ser que esta división, vamos a ponerle solamente para enunciar el nombre de grieta, pero tomándolo, insisto, no de la grieta que hablamos a veces políticamente, sino desde esta obra del demonio que es dividir, agrietar, distanciar. Y entonces no solamente nos vamos poniendo poco sensibles, sino que además hablar de los pobres nos lleva a pelear. Cuando justamente hablar de los pobres y de la pobreza nos tendría que unir, por lo menos a los cristianos. Resulta ser que a veces hablar de los pobres nos divide, nos agrieta, nos distancia, en lugar de unirnos. Justamente unidos para poder ayudar y para no perder esa sensibilidad que todos necesitamos. Para lograr quizá esto que dice Jesús al final del Evangelio, tan duro, esta escena tan
cruel, por decirlo de algún modo, entre comillas, donde aquellos que se sentían parientes de Jesús lo van a ver y Jesús le dice: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre? Sino aquellos que comparten la palabra de Dios. Jesús tiene un horizonte de hermandad y de fraternidad que pasa los vínculos cómodos. Quizás muchas veces ahí está también esa fraternidad que Jesús quiere unir a los pobres. Puede ser muy loco, pero tenemos que ser hermanos de los pobres, como así los pobres tienen que ser hermanos nuestros. Y no dejar esto, insisto, como en un mundo ideal, donde cuando hablamos de estas cosas terminamos hablando de aquello que nos divide y no de aquello que nos debería unir. La Iglesia, los cristianos, no contamos los pobres, los ayudamos. La Iglesia, o por lo menos los cristianos, no estamos viendo si la pobreza es 30, 40, 1, 5, 10. Justamente la Iglesia no hace estadísticas, no hacemos estadísticas los cristianos. Buscamos acompañar a los pobres, buscamos estar con ellos. Yo no festejo si hay 30 o 25% de pobres. Ninguno. Nosotros no festejamos eso, no festejamos números. Nos toca acompañar, a otros sí les tocará hacer números, pero a los cristianos y a la Iglesia le toca acompañar, le toca estar. Decían nuestros obispos en la carta que inició el camino de la Asamblea Diocesana, que en la Iglesia quizá hemos hablado mucho de los pobres, pero hemos estado poco con ellos. Hemos hablado mucho de los pobres, pero hemos estado poco con ellos. Por eso me parece que, insisto, la colecta no es solamente para que en un ratito pongamos la mano en el bolsillo y podamos, ojalá, cada uno ser generoso, sino también revisar qué nos pasa en nuestro interior con nuestra sensibilidad hacia el pobre material. Que, como muchas veces decimos, la pobreza se expresa en muchas maneras hoy. Se expresa en la pobreza material, se expresa en la gente que no tiene trabajo, se expresa en tantos jóvenes y adultos presos por las adicciones, que pueden estar en nuestra familia, en nuestro barrio, que pueden estar muchas veces al alcance de nuestra mano. Tanta pobreza que viene de la soledad, tanta pobreza que viene del abandono. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con eso, no? Porque a veces, insisto, se nos acercan en la vida y analizamos en lugar de dejar que se nos movilice el corazón. ¿Qué hacemos con los pobres que están a nuestro alrededor? ¿Qué hacemos con aquel que necesita algo material y se me acerca? ¿Qué hacemos con ese pobre que me molesta, me desconcierta, me incomoda o hasta incluso me da temor? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos como Iglesia? Muchas veces a la Iglesia los pobres se acercan, a veces hasta la puerta nomás. Les cuesta entrar a los pobres, por eso merodean, ¿vieron? Los pobres merodean. Los que hemos estado una vez en alguna parroquia cercana a una estación de tren, siempre sabés que los pobres merodean, ¿no? Van, se acercan, te preguntan, tienen vergüenza muchas veces. A veces también te quieren pasar, como nos pasa a cualquiera de nosotros. ¿Pero qué hacemos con eso, no? Los pobres a veces están alrededor de la Iglesia y tenemos que salir a buscarlos. Y nosotros tenemos entre nosotros, muy cerca, muchas veces gente que se acerca y expresa la pobreza cerca de nuestra parroquia. Gente que vive en la calle, gente que merodea, da vueltas, camina buscando quizá un tacho de basura, quizá buscando algo que sobre en alguno de los almacenes que hay por la zona. Tenemos en nuestro barrio un crecimiento fuerte de jóvenes y de adultos con adicciones. ¿Qué vamos a hacer?
nos va a dar miedo, vamos a pensar solamente que no se nos metan o vamos a hacer algo. Les cuento una anécdota que charlamos con algún miembro de la comunidad esta semana. Misterioso, raro. Insisto, no lo voy a analizar, lo voy a contar. La gente se acerca a fumarse un porrito cerca de la Virgen. ¿Por qué será? De pronto pusimos la Virgen allá, los muchachos se acomodan, se quedan ahí. Una foto, No analicemos. ¿Y qué pasa? A la noche, tardecita, se quedan al lado de la Virgen, o a la mañana temprano. ¿Qué significa? Rápidamente nos puede salir a todos: fuera, esto es un desastre, la Virgen, como si la Virgen se asustara, digamos, ¿no? Siempre quiso mucho a los pobres, con lo cual quizás si la pusimos ahí era para que pasara eso. Después tenemos que ver qué hacemos nosotros, pero bueno, o quizás nos está diciendo algo. Quizás habrá que acercarse a preguntarle cómo se llaman, qué necesitan, a qué vienen. Algo pasa, algo nos dice eso, ¿no? Más fácil sería decir: padre, llame a la policía porque no cuenten conmigo, no, porque es un horror, ¿no? ¿Usted vio lo que pasa en la esquina? Sí, claro, lo que pasa en tantas esquinas y en tantos lugares de nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué me pasa con eso? Quizá, por supuesto, hay cosas que entristecen, que no son lindas, que hasta uno puede pensar, hasta uno le puede movilizar el corazón, porque podrían ser los hijos, los sobrinos, los nietos, pero hay algo de eso que nos tiene que movilizar. Yo os dejo la pregunta: ¿qué pasa que pusimos la Virgen en la puerta y mucha gente que sufre en su vida este drama de la adicción se acercó hasta la esquina? Si alguno piensa solamente, insisto, desde qué horror, venga a misa el otro día, voy a seguir hablando de esto, así que si el problema es hay que hacer algo para que se vayan, no, conmigo no cuenten. Sí, para que nos hagamos cargo y digamos, bueno, a ver, ¿qué significa esto? En nuestra comunidad, en este barrio puntual, con este nombre, con estas calles, con esta esquina, ¿qué pasa que pasó esto? Valga la redundancia. ¿Qué pasa que los pobres están en nuestra puerta? ¿Qué pasa? Podríamos, insisto, pensar rápidamente en que eso está mal. A mí no me toca pensar eso. Nos toca ver qué hacemos. ¿Qué pasa? Que muchísimos chicos que a 20 cuadras no tienen un solo espacio verde o una sola plaza para jugar y vienen a jugar acá. Y la verdad que es un lío, sí, es un lío. Ahora, algo pasa. Algo pasa que instituciones, lugares, quieren a los chicos lejos. Quizá nosotros no tenemos la posibilidad, como le pasa a muchos. Ahora, algo pasa. Que no hay un espacio verde para chicos casi en 20 cuadras en esta zona. Eso es una pobreza. Es una pobreza, es una falta de dignidad. Que en un barrio no haya un lugar donde los chicos puedan, como hacíamos tantos nosotros de chicos, llevarte a la plaza, digamos, ¿no? Llevarte a la plaza. Entonces, claro, los pobres, ya termino, los pobres se nos van acercando y nos van merodeando a esta parroquia y a tantas parroquias. Y los pobres nos empiezan a merodear, empiezan a estar en las afueras de las parroquias. ¿Por qué no entran? Lo charlamos hace ya un par de semanas, ¿se acuerdan? Preguntémonos nosotros qué nos pasa con eso. ¿Cuáles son los sentimientos que eso nos trae? ¿Cuáles son las cosas que nos pasan en el corazón? No si está bien o está mal, eso también habrá que pensarlo en algún momento, pero sí cuánto se sensibiliza o no nuestro corazón cuando los pobres nos empiezan a merodear, cuando los pobres nos empiezan a caminar cerca. ¿Qué nos pasa a nosotros en nuestro corazón cuando somos interpelados por aquellos que sufren? Pidamos al Señor entonces no solamente ser generosos en nuestra solidaridad, sino también en este fin de semana poder revisar
nuestro corazón, el corazón de nuestra comunidad, y preguntarnos qué hacemos y qué nos pasa cuando los pobres nos empiezan a merodear cerca de nuestra vida. En este Jesús que nos invita a vivir la unidad y en este Jesús que nos invita a hacer familia con los pobres, renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con fe presentemos a Dios nuestras oraciones. A cada intención pedimos, fortalece, Señor, nuestra confianza. Por la Iglesia, que frecuentemente lucha sola contra las fuerzas del mal, oremos, fortalece, Señor, nuestra confianza. Por quienes en la sociedad luchan contra todas las formas del mal, la droga, la prostitución, la pobreza, la injusticia, oremos. Para que estos dones que expresan nuestra vida le agraden a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mirá, Señor, con bondad nuestro servicio, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección. Y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso con los ángeles te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor.
A ti, Dios y Padre, te pedimos que envíes tu Espíritu, para que estos dones de pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo Jesús, poco antes de morir, manifestó tu amor infinito. Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, dijo una oración para darte gracias, lo partió y se lo dio diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz lleno de vino, con una oración te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección. Padre, celebramos la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con Él nos ofrezcamos a ti. Padre, escúchanos y danos tu espíritu de amor a todos los que participamos en esta comida y que estemos cada día más unidos en la Iglesia, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar, su auxiliar Martín, con todos los obispos y todos los que trabajan por tu pueblo. Acuérdate también de los que ya murieron, en especial de Alcira, y recibe a todos nuestros difuntos con amor en tu casa. Y reúnenos un día contigo, Padre, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, para celebrar la fiesta del cielo. Entonces los amigos de Jesús podremos cantarte eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, recemos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, fortalecidos por tu amor, esperemos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestra falta, sino nuestra fe, y danos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, compartamos la paz.
Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la comida del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordamos este segundo sábado a quienes puedan pagar la contribución familiar mensual, que lo pueden hacer en Secretaría Parroquial a la salida de misa. Y también recordar que ya comenzamos en este mes de junio la inscripción para quienes quieran recibir el sacramento de la comunión, especialmente los niños a partir con 9 años cumplidos o a partir ya de estar en el tercer grado de la escuela primaria. Este año tomarán ya la comunión a fines de junio los chicos que están terminando este segundo año, y ya estamos empezando a inscribir a los nuevos niños, así que los que tengan hijos, nietos, sobrinos, conocidos y vecinos, si bien estamos al comienzo de la inscripción, lo pueden hacer miércoles y viernes en horario de Secretaría Parroquial o a partir ya del próximo fin de semana también a la salida de las misas, así que también ayúdennos a difundir esto a quienes conozcamos. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga y junto con nosotros, al Dios de la vida que se manifieste en especial en esta semana tan decisiva en nuestro país. Vamos a pedir la bendición de Dios para todos aquellos que tienen responsabilidades grandes en esta semana y también a todos aquellos que están trabajando por la colecta de Cáritas, que sea fecunda en toda la Iglesia. El Señor esté con ustedes, descienda sobre nosotros, sobre aquellos que tienen que defender la vida del niño por nacer, a todo el espíritu de trabajo en toda la Iglesia por la colecta de Cáritas, y a nosotros y nuestros hogares también la bendición de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hemos celebrado nuestra fe, hemos vivido la solidaridad, vayamos en paz.